Nadie reía en la sala negra. Cada paso que resonaba sobre el suelo de obsidiana parecía multiplicarse en ecos que recorrían las altas paredes. Los almirantes y consejeros mantenían la cabeza baja, las manos temblorosas sobre armaduras que parecían vivas, como si respiraran junto con ellos. La tensión flotaba en el aire como un gas invisible, pesado y peligroso. Todos sabían que un solo movimiento en falso podía significar la muerte, y que la muerte aquí no era rápida ni misericordiosa. En el trono de obsidiana, elevado sobre un pedestal que parecía absorber la luz de la sala, se encontraba Reina Salira. Su figura era impresionante y mortal, y su presencia podía hacer que incluso los corazones más valientes se detuvieran. Sus ojos, de un tono violeta profundo, no parpadeaban y parecían escanear hasta los secretos más oscuros de cualquiera que osara mirarla. Su silencio era más potente que cualquier amenaza, más fuerte que cualquier espada. Aquella mirada era capaz de quemar voluntades, de pulverizar la esperanza, de aplastar a los imperios con solo desearlo. Cuando los portales dimensionales se abrieron, los presentes esperaban otro condenado, otro ser que llegara con el terror dibujado en su rostro. Sin embargo, lo que apareció no fue eso. No hubo gritos ni súplicas, ni siquiera un temblor visible. Frente a ellos apareció un humano, desarmado y con los hombros erguidos, caminando con calma. Su semblante era tranquilo, incluso relajado, y había algo en su mirada que desarmaba de inmediato la tensión de la sala. Adrián Morales, como si estuviera paseando por un jardín, observó el trono elevado y a la figura imponente que lo ocupaba. Sonrió levemente, ladeando la cabeza mientras evaluaba la escena. No había miedo en sus ojos, solo curiosidad y un toque de desafío. Aquellos que lo acompañaban o lo habían enviado para esta cita esperaban ver cómo su valentía se desmoronaba al instante, cómo el terror lo paralizaba. Nadie entendía cómo un humano podía mantenerse tan firme ante la reina del silencio. ¿Esta es la famosa reina del silencio?, preguntó Adrián, con voz clara y sin titubeos. Esperaba algo más, aterrador. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Los almirantes se miraron entre ellos, sin comprender. Algunos cerraron los ojos, esperando el ataque inminente. Otros se prepararon para morir, seguros de que la audacia del humano sería su último error. La reina Salira permaneció inmóvil, evaluando, como si aquel simple comentario fuera un acertijo que debía resolver. La incomodidad se dibujó apenas en sus rasgos. No era ira, ni desprecio, era algo diferente, algo que no había sentido en siglos. Adrián dio un paso más hacia el centro de la sala, acercándose al trono con total despreocupación. Sus manos permanecían a los lados, abiertas y relajadas, como si no hubiera ningún peligro. Los guardias se tensaron, preparados para intervenir, pero ni uno solo se movió al instante. Sabían que la reina del silencio era la única que dictaba el ritmo de aquel lugar, y que cualquier intervención sin su permiso era suicidio. ¿Intentas asustarme, humano?, dijo Salira finalmente, con la voz baja, que parecía resonar desde todas las paredes al mismo tiempo. Nadie ha osado hablarme así en 1000 años. Adrián se rió, un sonido sorprendentemente cálido y humano en aquel ambiente gélido. No. Creo que tú intentas asustarme a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Cada respiración parecía amplificarse en la sala. Los nobles y generales presentes contuvieron la respiración, algunos incrédulos, otros horrorizados. Nadie entendía cómo aquel hombre podía mantenerse de pie y aún así sonreírle a la reina más temida de la galaxia. Salira entrecerró los ojos, estudiándolo. Su gesto era mínimo, pero indicaba que estaba procesando algo que no comprendía del todo. La curiosidad comenzó a germinar en su mente, una emoción olvidada que la hacía sentir, aunque solo fuera un instante, vulnerable. Adrián se inclinó levemente, en un gesto que no era ni desafío ni sumisión, sino reconocimiento. Tu fama te precede, dijo. He oído historias de tus conquistas, de los mundos que han caído bajo tu voluntad. Y sin embargo, aquí estás, y yo estoy frente a ti. Y todavía seguimos hablando. Salira respiró hondo. Cada palabra del humano era una provocación sutil y precisa. No la atacaba ni la desafiaba abiertamente, no gritaba, no suplicaba, no mostraba miedo. Y eso la desconcertaba profundamente. Sus dedos, largos y finos como cuchillas, se tensaron, pero no atacó. No podía. Algo en él la contenía, algo que aún no comprendía. Adrián dio otro paso, acercándose lo suficiente para que la distancia entre ellos fuera apenas de 1 metro. Su sonrisa no disminuyó, y su mirada parecía retarla sin palabras. Los guardias tensaron los músculos, esperando la señal de la reina,
pero ella solo lo observaba, luchando con emociones que hacía 1000 años que no sentía. Ira, curiosidad, fascinación, incredulidad, un torbellino interno que amenazaba con romper su compostura perfecta. Eres, diferente, susurró Salira finalmente, más para sí misma que para él. No eres como los demás. Eso es porque no estoy aquí para temerte, respondió Adrián. Estoy aquí para entenderte. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. No estaba cargado de miedo, sino de una tensión que presagiaba que algo había cambiado. Algo fundamental en aquel encuentro había movido una pieza que llevaba siglos inmóvil. Y nadie en la sala negra podía anticipar lo que sucedería a continuación. Adrián se inclinó una vez más cerca aún del trono. Los presentes contuvieron el aliento. Nunca habían visto un humano desafiar así a la reina del silencio. Y por primera vez, nadie deseaba morir en su presencia. Nadie excepto el propio miedo, que ahora parecía susurrar algo desconocido. Tal vez, solo tal vez, la reina no estaba completa sin él. Nadie había sobrevivido a mirarla directamente. Nadie, salvo los cadáveres de los que alguna vez intentaron desafiarla y terminaron reducidos a polvo o cenizas. Los rumores hablaban de ojos que podían atravesar almas, de mentes que se rompían ante su simple presencia. Cada susurro sobre ella parecía más una advertencia que un secreto, y sin embargo allí estaba Adrián Morales, caminando entre el miedo como si fuese un jardín tranquilo. Salira permanecía de pie frente al trono, su figura alta y elegante recortándose contra la luz negra que venía de los cristales de energía. Sus dedos se flexionaban con un gesto calculado, mostrando control absoluto sobre la ira que burbujeaba bajo su piel. Los guardias detrás de ella, armados con hojas de plasma y rifles de energía que podrían pulverizar un planeta, se movían solo con un tic, sincronizados con la tensión que emanaba de su reina. Adrián dio un paso más. Su mirada no se apartaba de los ojos violetas de Salira, y en cada segundo que pasaba, algo dentro de la reina temblaba sin quererlo. No era miedo, no era ira. Era un choque inesperado, curiosidad, fascinación, y quizá, por primera vez en siglos, un desafío que no podía aplastar de inmediato. Dime tu último deseo, susurró Salira, con la voz baja pero firme, que vibraba a través de la sala como si cada palabra fuera un golpe. Morirás antes de terminar la frase. Adrián alzó una ceja y sonrió, como si la amenaza fuera un juego más que un aviso de muerte. ¿Siempre amenazas así, o es solo conmigo? El gesto de incredulidad apareció en el rostro de la reina por un instante. Ningún humano había tenido el descaro de cuestionarla de esa manera. Sus dedos se tensaron, capaces de romper la armadura más dura, pero ella no se movió. No aún. No entiendes lo que eres, dijo Salira, acercándose lentamente. Su paso era imperceptible, como si flotara sobre el suelo. Cada palabra tuya es un desafío. Eso es peligroso. Adrián no retrocedió. Su sonrisa se amplió levemente, desafiante pero calmada. Y sin embargo sigo vivo, respondió. Tal vez no entiendas lo que está pasando, pero aquí estoy, respirando, hablando contigo, y nadie ha muerto aún. La reina dio un paso más, hasta quedar a pocos centímetros de él. Su rostro, hermoso y letal, estaba lo suficientemente cerca para que él sintiera el calor que emanaba, para que su respiración se mezclara con la suya. Los presentes contenían la respiración, sin moverse. Cada segundo parecía dilatarse, cargado de una tensión que nadie sabía cómo romper. Eres audaz, dijo ella finalmente. Audaz y estúpido. No sé si quiero matarte o destruir el mundo que te envió aquí. Adrián sonrió con una calma que irritaba a Salira más que cualquier insulto. Eso depende de ti, dijo, casi susurrando. Yo no vine aquí a morir. Vine a verte. Un murmullo recorrió la sala, apenas audible. Los guardias se miraron entre ellos, sin comprender. El humano estaba vivo, y lo estaba desafiando sin armas, sin trucos, sin estrategias visibles. Solo con palabras y mirada. Salira sintió una emoción extraña, casi olvidada. No era ira, ni odio, ni deseo de control absoluto. Era fascinación. Su mente, entrenada durante siglos para descifrar y dominar, no podía anticipar sus reacciones. Cada gesto de Adrián parecía diseñado para perturbarla sin intención consciente. Ella alargó la mano y lo tomó del mentón, con dedos capaces de quebrar el acero. Esperaba que él se apartara, que el miedo se dibujara en su rostro. Pero no ocurrió nada. Adrián sostuvo su mirada y permaneció quieto, su respiración serena, su calma inalterable. No tiemblas, dijo Salira,
la voz apenas un susurro que apenas reconocía como propia. Eso es peligroso. ¿Por qué habría de temer a alguien que ha gobernado con miedo durante 1000 años? Preguntó Adrián, inclinado hacia ella sin romper el contacto visual. Tu miedo no me toca. Solo me habla de ti. Por primera vez, Salira no supo qué responder. No había reglas para esto. Ningún manual, ningún consejo de sus ancestros podía prepararla para un humano que la enfrentara así. Sus dedos se relajaron, su respiración se volvió menos controlada, y un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. Adrián soltó una leve risa, y en ese instante la sala pareció perder su peso. Algo cambió, algo que nadie en siglos había presenciado. La reina del silencio no mató. No aún. Quizá eres el primer humano que me entiende, o tal vez el primero que me hace sentir, susurró Salira, sin apartar la mirada. Y eso es un error que nunca debí permitir. Él inclinó la cabeza, estudiándola con una calma que contrastaba con el poder absoluto que emanaba de ella. O quizá es tu primer error, dijo suavemente. Subestimar a alguien que no tiene nada que perder. El silencio volvió a instalarse en la sala negra, pero esta vez era diferente. No había miedo puro. Había tensión, curiosidad, anticipación. Algo estaba cambiando en el aire, en la mente de Salira, en cada mirada que cruzaba la sala. Y por primera vez en siglos, nadie podía predecir lo que sucedería después. Después de la confrontación inicial, Adrián fue llevado a una cámara carmesí, una sala separada del trono y de los ojos vigilantes de los almirantes. Las cadenas que lo sujetaban no eran de metal común, eran grilletes de energía que vibraban ligeramente al contacto con su piel, manteniéndolo inmóvil pero sin dolor. El resplandor azul de los arcos de energía iluminaba su rostro, revelando la serenidad con la que aceptaba su captura. No había desesperación ni temor, solo una calma que parecía desafiar incluso a la reina del silencio. Salira apareció en la cámara más tarde. No vino acompañada de guardias, no los necesitaba. Su sola presencia llenaba el espacio, como un viento cargado de electricidad. Caminó lentamente hacia él, evaluando cada gesto, cada respiración. Su rostro, que podía helar a cualquier humano, mostraba algo que ella misma no reconocía: interés genuino, una mezcla de curiosidad y reconocimiento que nunca había sentido antes. Nadie ha sobrevivido a este lugar, dijo, su voz suave pero firme, resonando en la cámara. Y tú, permaneces tranquilo. Adrián la miró, sin apartar la cabeza. Sus ojos reflejaban algo más que valentía. Había una inteligencia calculadora detrás de la calma, una paciencia que se sentía infinita. Sobreviví para verte, respondió. Nada más importa. Salira frunció el ceño. Aquella respuesta no la irritó, sino que la desconcertó. No estaba acostumbrada a que un humano dijera tales cosas sin temor, sin estrategia aparente, sin siquiera un atisbo de sumisión. Su instinto era matarlo allí mismo, eliminar el riesgo de que alguien con esa audacia permaneciera vivo bajo su techo. Pero había algo en él, algo que la detenía. ¿Eres estúpido o valiente?, preguntó. Nadie más habría osado mirarme así. No lo sé, dijo Adrián con honestidad. Tal vez ambas cosas. Pero he aprendido que temer a alguien que ya ha perdido todo no sirve de nada. Salira permaneció en silencio, observándolo. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe de viento que removía su compostura. Nunca había sentido tal mezcla de irritación y fascinación. Nunca había visto a alguien que la enfrentara sin buscar su favor ni su perdón. Durante días, la reina del silencio lo visitaba. A veces discutían sobre imperios, estrategias y política, otras veces permanecían en silencio, mirándose, midiendo cada gesto del otro. Los guardias dejaban pasar el tiempo sin intervenir. Algunos comenzaron a susurrar rumores: el humano encadenado no solo no había muerto, sino que parecía cambiar algo en la reina misma. En una ocasión, Adrián logró caminar un poco más cerca del borde de su prisión, evaluando la sala, los sistemas de seguridad, la arquitectura de poder. Salira lo observaba desde su trono improvisado, de pie frente a la ventana estelar, como si contemplara la galaxia entera y a la vez solo a él. Gobiernas con terror, dijo Adrián en un momento. Eso no es poder. Es vacío. La reina reaccionó impulsivamente. Lo empujó contra la pared, esperando que el miedo surgiera de sus ojos. Pero no apareció. En lugar de eso, vio algo que la desarmó sin que pudiera explicarlo: comprensión. Adrián no venía a desafiarla para tomar su trono, no venía a insultarla ni a humillarla. Él venía a verla, a entenderla, y eso era lo más peligroso de todo.
No entiendes lo que es gobernar, dijo Salira, respirando con dificultad, una emoción que no sabía cómo controlar. Esto es más grande que tú. Y sin embargo, sigue sola, respondió él suavemente. Eso también dice algo sobre ti. El silencio volvió a la cámara. No era un silencio de miedo, sino de tensión, de expectativas. La reina del silencio se dio cuenta de que había un riesgo más grande que cualquier ejército, su propia fascinación por aquel humano. Cada visita, cada palabra, cada mirada empezaba a construir algo que no estaba en los libros de estrategia ni en los registros de los imperios, un vínculo peligroso, impredecible, y que podría cambiarlo todo. Con el tiempo, Salira empezó a escuchar más de lo que hablaba. Su vigilancia constante se suavizó, sus movimientos eran menos calculados y más naturales en presencia de Adrián. En sus discusiones, en sus silencios, comenzó a notar los matices de un humano que no se inclinaba ante su poder ni huía de él. Y eso era, sin duda, un error que la reina jamás pensó cometer. Por primera vez en siglos, Salira sintió una curiosidad que no podía satisfacer con la violencia ni con la obediencia. Y por primera vez, un humano encadenado no era solo un prisionero, sino alguien que tenía el poder de alterar la calma absoluta de la reina del silencio. Los rumores comenzaron a filtrarse lentamente por los corredores del palacio. La reina del silencio, conocida por su rigor absoluto y su autoridad implacable, estaba cambiando. Algunos susurraban que visitaba al humano encadenado con más frecuencia de lo necesario, que pasaba horas escuchando, observando, y que a veces, después de esas visitas, su semblante era menos duro, más humano. Los nobles se miraban entre ellos con desconfianza, preguntándose si todo aquello era una trampa, si Adrián Morales había encontrado alguna manera de manipularla, o si la propia reina había cometido un error que podría costarle el poder. Adrián ya no permanecía estático en la cámara carmesí. Con cada encuentro, encontraba más libertad dentro de sus grilletes, un espacio entre la vigilancia de los guardias y la curiosidad de la reina. Caminaba lentamente, estudiando los pasillos prohibidos, observando los símbolos de poder y los artefactos que marcaban la dominación absoluta de Salira. Cada paso suyo parecía desafiar no solo las normas, sino también la percepción que todos tenían de él y de la propia reina. En uno de esos paseos, se encontraron en el balcón estelar. La luz de los sistemas cercanos bañaba la plataforma, reflejando la inmensidad del cosmos frente a ellos. Salira estaba allí, de pie, con su porte habitual de reina absoluta, pero con la mirada fija en Adrián, evaluándolo con una intensidad que ella misma no podía controlar. «Podría matarte ahora mismo», dijo, la voz baja pero cargada de amenaza. «Podría hacer que desapareciera sin dejar rastro y nadie sabría qué pasó». Adrián se acercó un paso más, sin miedo, sin prisa. Sus ojos reflejaban las luces lejanas de las estrellas. «Podrías», dijo con calma. «Pero no quieres». El silencio que siguió estaba lleno de significados. Salira no supo qué responder de inmediato. Nadie la había cuestionado de esa manera, nadie había visto más allá de su armadura de terror. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, y aún así no atacó. Por primera vez, la reina escuchaba, no solo con los oídos, sino con algo más profundo, con algo que resonaba en lo más recóndito de su ser. «No entiendes lo que soy», susurró, más para sí misma que para él. «No entiendes lo que significa gobernar con miedo, ni lo que implica estar sola en este universo». Adrián se inclinó apenas, acercándose aún más, sin invadir su espacio, sin mostrar desafío. «Entiendo lo que escondes», dijo suavemente. «Y sé que no quieres que nadie lo vea». La reina cerró los ojos, un gesto apenas perceptible, y por un instante dejó caer la guardia. Era un momento breve, casi invisible, pero suficiente para que el humano percibiera algo que nadie más había visto jamás, la vulnerabilidad de la reina del silencio. A partir de ese instante, algo cambió entre ellos. Sus conversaciones se hicieron más largas, más profundas. No siempre hablaban con palabras, a veces solo se miraban, compartiendo pensamientos que nadie más podía comprender. Adrián aprendió a leer la tensión en sus hombros, el temblor sutil en sus manos, la manera en que su respiración cambiaba frente a él. Salira, por su parte, comenzó a notar que la presencia del humano alteraba su mundo de manera silenciosa pero intensa. Cada día que pasaba sin matarlo, sin destruirlo, se volvía un riesgo mayor, pero también un descubrimiento más profundo de sí misma. Mientras tanto, en los corredores del poder, la corte comenzaba a murmurar. Los nobles se dividían entre quienes veían en Adrián una amenaza y quienes lo consideraban un instrumento de cambio para la reina. Nadie podía predecir el impacto de ese vínculo silencioso, y eso generaba tensión,
conspiraciones y planes en las sombras. El simple hecho de que la reina del silencio escuchara y respondiera al humano ya era considerado por muchos un error imperdonable. Un día, mientras la observaba desde la distancia, Adrián se dio cuenta de que había algo más en Salira que la hacía diferente de cualquier otro ser que hubiera conocido. No era solo poder, ni belleza, ni miedo. Era una fuerza contenida, un abismo de emociones que nunca había permitido mostrar, y que ahora se abría lentamente frente a él. «¿Tienes miedo de lo que podría suceder si me escuchas demasiado?», dijo él, con voz suave. «Pero escuchar no es perder control. A veces es lo único que te permite sostenerlo». La reina no respondió de inmediato. Solo lo miró, con los ojos cargados de siglos de soledad y de secretos que nunca había compartido. Por primera vez, alguien la estaba viendo realmente, y esa visión era más peligrosa que cualquier enemigo armado. Los días pasaron, y la relación entre ellos se volvió una danza silenciosa de observación y comprensión. Adrián aprendía los límites de la reina, y ella comenzaba a entender que no todo miedo era obediencia, ni todo desafío era rebelión. Cada encuentro acercaba a un mundo nuevo, lleno de tensiones y emociones que ni la corte ni el universo podían prever. Y en esa tensión, en esa cercanía silenciosa, se gestaba un vínculo que ni la fuerza militar más poderosa ni la autoridad más absoluta podrían romper. Porque la reina que escuchaba comenzaba a darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba en los ejércitos ni en los cañones, sino en el humano que la desafiaba, la entendía y, sin quererlo, la estaba cambiando. La corte negra, que durante siglos había permanecido bajo la sombra absoluta de Salira, comenzó a moverse como un enjambre inquieto. Los nobles, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, comenzaron a murmurar tras las puertas cerradas. No era solo la presencia del humano encadenado lo que los inquietaba, sino la forma en que la reina parecía cambiar en su presencia. Esa fascinación silenciosa que mostraba hacia Adrián Morales no podía pasar inadvertida. Algunos comenzaron a planear. Otros solo observaban, esperando el momento para un golpe definitivo. El primer signo de traición llegó durante la ceremonia de sangre antigua, un ritual que marcaba la lealtad y el poder de la reina. Mientras Salira ocupaba el trono, imponente y perfecta, Adrián permanecía en su lugar habitual, junto a los cristales de energía que iluminaban la sala con un resplandor rojizo. El ambiente estaba cargado, como si cada respiración pesara el doble, y nadie, excepto los traidores, sabía que esa noche cambiaría todo. Sin previo aviso, los sistemas de seguridad de la corte se activaron en falso. Luces rojas y alarmas resonaron por los corredores, y de los portales de entrada emergieron soldados leales a los conspiradores. Portaban armas de plasma capaces de pulverizar el suelo bajo los pies en segundos. La traición estaba en pleno movimiento, y la reina, por primera vez, no estaba sola. Adrián reaccionó antes de que los guardias pudieran levantar las armas. Con un movimiento ágil, empujó a Salira hacia un costado, lejos del impacto de un rayo de energía que atravesó el lugar donde ella había estado segundos antes. La explosión resonó en toda la sala, iluminando rostros horrorizados y el caos de una corte dividida. «No», gritó Salira, desatando un poder que había contenido durante siglos. Su voz se elevó, cargada de fuerza y furia, mientras energía oscura surgía de sus manos, envolviendo a los traidores y desarmando a quienes los acompañaban. «Nadie se atreve a tocar lo que es mío». El estruendo de poder que emanaba de la reina hizo temblar los cimientos del palacio. Los soldados traidores fueron barridos, no por simple fuerza física, sino por un aura que parecía devorar la voluntad de cualquiera que osara oponerse. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Adrián, sangrando de un corte en el brazo por un impacto cercano, se levantó y comenzó a moverse entre los combatientes, esquivando ataques, usando su ingenio y rapidez para neutralizar amenazas. Cada movimiento suyo era calculado, pero parecía improvisado, una mezcla de audacia y calma que desconcertaba incluso a los enemigos mejor entrenados. Salira, observando la lucha desde su trono improvisado, notó que Adrián no solo sobrevivía, sino que protegía a su lado sin dudar, enfrentando el peligro como si fueran uno solo. Esa sincronía inesperada provocó un cambio en su percepción, la admiración se mezcló con algo más profundo, un vínculo que había empezado a formarse silenciosamente en los días anteriores. Mientras la batalla avanzaba, los altos nobles traidores intentaron escapar hacia los portales, buscando refugio en naves cercanas. Salira se movió con una velocidad que nadie habría creído posible. Sus manos cortaban energía y acero, su voz era un rugido que ordenaba destrucción y obediencia. Sin embargo, cada gesto suyo estaba sincronizado con los movimientos de Adrián, como si compartieran una mente, como si la confianza entre ellos fuese la fuerza más potente del palacio.
Finalmente, cuando los últimos traidores cayeron, la sala quedó en un silencio absoluto. La corte, temblando, comprendió que la traición había fracasado, pero también que algo había cambiado irremediablemente. La reina no era solo Salira, la gobernante temible, ahora estaba acompañada, observada, y de algún modo sostenida por un humano que había desafiado no solo su miedo, sino también su soledad. Adrián se acercó a la reina, respirando con dificultad, su camisa manchada de sangre y hollín. Sin apartar la mirada, dijo: «No corrí cuando perdiste el control. No correré ahora». Salira, todavía temblando por la intensidad de su poder liberado y por la cercanía del humano, lo miró fijamente. Por primera vez, no hubo imposición, no hubo silencio absoluto, no hubo miedo. Solo entendimiento. «Si luchamos juntos, humano», susurró, «no habrá retorno». Él sonrió levemente, limpiando la sangre de su rostro con la manga. Nunca lo hubo. La traición había fracasado, pero el palacio entero comprendió que la dinámica había cambiado para siempre. La reina del silencio ya no gobernaba sola. Y el humano que todos esperaban que fuera un simple prisionero, ahora se había convertido en su aliado, su igual, y de algún modo, su protección. Y mientras la corte negra intentaba recomponerse, los ojos de Salira se encontraron con los de Adrián. En ese instante, ambos comprendieron que la guerra no había terminado. Solo estaba comenzando, y que la verdadera batalla sería mucho más intensa, mucho más peligrosa, y más cercana que cualquier conspiración de la corte. El imperio estaba fracturado. Tras la traición fallida en la Corte Negra, los sistemas estelares que habían permanecido leales a los nobles rebeldes comenzaron a separarse, formando pequeños enclaves autónomos. Flotas enteras desertaban de sus comandantes originales, mientras otras permanecían atrapadas en la indecisión, sin saber a quién seguir. Nadie había anticipado que un simple humano encadenado pudiera alterar la estructura de poder de una galaxia entera. Adrián se despertó en una nave de guerra que había sido improvisada para su fuga. Los motores vibraban bajo sus pies y el aire olía a metal y plasma quemado. A su lado, Salira estaba sentada, su rostro marcado por la tensión, con mechones de cabello oscuro pegados a la frente por el sudor. Por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable, cansada, humana. Pero incluso en ese estado, la autoridad que emanaba de su presencia llenaba la nave. «¿Estás bien?», preguntó Adrián, inclinándose hacia ella y colocando una mano firme sobre su hombro. «He estado mejor», respondió ella con un suspiro. «Pero sobrevivimos. Eso cuenta». Él sonrió con suavidad, con la calma que ya se había convertido en su sello. «No estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para elegir qué haremos con lo que queda del imperio». Salira lo miró, y por primera vez, dejó que la incertidumbre se reflejara en sus ojos violetas. No estaba acostumbrada a que alguien cuestionara sus decisiones o le ofreciera una alternativa. Cada mundo conquistado, cada victoria lograda, había sido resultado de su control absoluto. Y ahora, un humano le hablaba de elección y colaboración, conceptos que nunca había considerado parte de su poder. Mientras la nave avanzaba entre los restos de flotas en guerra, Adrián caminó hacia la cabina de mando, ajustando los sistemas de navegación y coordinación. Su conocimiento táctico, aunque humano, se mezclaba con intuición y observación, anticipando movimientos de enemigos que la reina misma no había previsto. «Si no actuamos rápido», dijo, «los traidores reorganizarán sus fuerzas. Algunos de sus sistemas más poderosos aún están intactos». Salira se puso de pie, apoyándose en la consola cercana, sus ojos brillando con determinación y admiración. «Entonces lucharemos. Pero no como gobernante y súbdito. Lo haremos como aliados». Adrián se acercó a ella, sintiendo el calor de su presencia y la tensión que aún emanaba de su cuerpo. No había miedo entre ellos, solo confianza y un entendimiento silencioso que se había construido a través de miradas, palabras y acciones compartidas. «Si luchamos juntos, debemos aceptar las consecuencias», dijo él. «No habrá retorno». «Lo sé», respondió Salira. «Y aún así, lo elijo». Los sistemas enemigos aparecieron en los sensores. Naves de guerra, bombarderos y destructores se dirigían hacia ellos, confiados en que el caos del imperio los favorecería. Adrián y Salira se prepararon, sincronizando movimientos y estrategias. Cada decisión se tomaba al unísono, como si compartieran una sola mente, una conexión forjada a través del peligro y la confianza. Cuando comenzó la primera escaramuza, Adrián maniobró la nave con precisión mientras Salira liberaba ráfagas de energía de sus manos, derribando escudos enemigos y pulverizando los blindajes de los bombarderos.
La coordinación entre ellos era perfecta, una danza de fuego, metal y estrategia que nadie había presenciado antes. En un momento crítico, un destructor enemigo logró acercarse peligrosamente, apuntando sus cañones directamente a la nave que los transportaba. Adrián calculó la trayectoria, ajustando el motor para un giro que parecía imposible. Salira, percibiendo la intención, concentró energía en la proa de la nave, proyectando un campo de fuerza que desvió los misiles y dejó a la flota enemiga vulnerable. Tras la victoria parcial, la nave quedó flotando entre restos humeantes y fragmentos de metal. Salira se apoyó contra Adrián, agotada pero aún radiante de poder. Él pasó un brazo alrededor de su cintura, sosteniéndola con firmeza y cuidado. No puedo prometer que esto terminará pronto, dijo Adrián, respirando con dificultad. Pero puedo prometer que no dejaré que te enfrentes a esto sola. Salira lo miró, sus ojos reflejando la misma determinación que él, mezclada con un reconocimiento silencioso de lo que había nacido entre ellos durante la guerra y la traición. Entonces caminemos juntos en esto, susurró. Hasta el final. Mientras la nave se alejaba de la batalla, dejando detrás un campo de escombros y cenizas, ambos comprendieron que su vínculo ya no era simplemente una alianza táctica. Era una elección consciente de enfrentarse al universo y sus peligros como uno solo, una decisión que cambiaría no solo sus destinos, sino también el futuro de toda la galaxia. El imperio estaba en caos, los enemigos acechaban en cada esquina, y sin embargo, por primera vez en siglos, la reina del silencio no estaba sola. Y el humano que todos esperaban que fuera una simple presa había elegido permanecer a su lado, consciente del riesgo, consciente del precio, pero decidido a enfrentar todo a su lado. El sistema Astra V estaba envuelto en llamas y humo de naves destruidas. Los planetas vecinos temblaban ante el paso de flotas enteras que se enfrentaban en un caos que parecía no tener fin. La batalla que se libraba allí no era solo por territorio o poder, era una prueba de lealtad, estrategia y resistencia. Y en medio de todo, Salira y Adrián se encontraban hombro con hombro, sus destinos entrelazados de manera irrevocable. Salira se había elevado por encima de la línea de combate, comandando desde un campo de energía proyectado sobre la plataforma de mando de su nave insignia. Sus ojos violetas, iluminados por destellos de destrucción, escaneaban los movimientos de cada flota enemiga, anticipando ataques y ordenando maniobras con una precisión aterradora. La reina del silencio se había convertido en la reina guerrera, y su poder era visible y tangible, un rugido que sacudía tanto la mente de sus enemigos como sus corazones. Adrián, a su lado, coordinaba las unidades humanas y aliadas, sus órdenes rápidas y claras, cada decisión calculada con ingenio y una intuición que parecía prever los movimientos del enemigo antes de que ocurriesen. No era solo un estratega, era un líder, alguien que entendía que la victoria dependía tanto de la fuerza como de la confianza entre los que luchaban. Su mirada se cruzó con la de Salira mientras un bombardero enemigo atravesaba la distancia entre ellos y la insignia de la reina. Sin palabras, se entendieron. La nave insignia de Salira giró violentamente, desviando el impacto de proyectiles mientras la energía concentrada en sus manos barría las defensas del enemigo. Adrián maniobró otra unidad para interceptar a los atacantes, bloqueando el avance con precisión quirúrgica. Cada movimiento era un acto de sincronía perfecta, una danza de muerte y supervivencia que pocos podrían comprender. Los traidores supremos del imperio, liderando desde sus destructores, intentaron un último asalto, creyendo que la desesperación de la reina y la fragilidad humana de Adrián los haría vulnerables. Pero subestimaron la alianza que se había formado entre ellos. Salira canalizó su energía más allá de lo imaginable, un torrente de poder que atravesó escudos y blindajes, y Adrián dirigió maniobras de flotas para bloquear cualquier escape o refuerzo enemigo. Juntos, no había falla posible. En medio del combate, una nave traidora se lanzó directamente contra Adrián, buscando acabar con él de un solo golpe. Salira reaccionó con velocidad sobrehumana, atravesando el espacio entre ellos en un instante y atravesando el casco del atacante con un rayo de energía que pulverizó su blindaje. La proximidad de sus cuerpos, la sincronización de sus movimientos, y la intensidad del momento provocaron que el aire entre ellos vibrara de manera diferente. No había palabras, solo entendimiento y confianza absoluta. Cuando finalmente los líderes traidores fueron derribados, intentando escapar por los portales de emergencia, Salira los interceptó sin dudar, atravesando su nave insignia con energía concentrada. Cada golpe, cada explosión, cada orden que daba era un recordatorio de que no solo era temida por su poder, sino por su determinación de proteger lo que consideraba suyo. Adrián permaneció junto a ella, asegurándose de que nada la sorprendiera, que cada movimiento enemigo fuera neutralizado,
que cada maniobra se ejecutara con precisión. Después de la victoria, la flota restante del enemigo estaba en retirada, dispersa y sin coordinación. La galaxia había presenciado un fenómeno sin precedentes. La Reina del Silencio y un humano habían cambiado el rumbo de la batalla, no por miedo, sino por voluntad, estrategia y confianza mutua. Cuando la insignia de la reina descendió hacia Astraube, Adrián se acercó a Salira, su rostro marcado por polvo y hollín, pero sus ojos brillando con intensidad. «Lo logramos», dijo él, respirando con dificultad. «No todos sobrevivieron, pero ganamos». Salira, todavía radiante de poder y adrenalina, bajó la guardia solo un instante. Sus hombros se relajaron mientras él se acercaba, y sin mediar palabra, sus manos se encontraron. Fue un contacto breve, pero cargado de significado. No era solo victoria, era reconocimiento mutuo, respeto y algo más profundo que ambos habían empezado a sentir durante la guerra. «Nunca pensé que un humano pudiera mantener el ritmo conmigo», susurró Salira, un tono que mezclaba orgullo, asombro y algo indefinible que la hacía humana por un instante. «Y aún así, aquí estás». Adrián sonrió, acariciando ligeramente su mano antes de entrelazar sus dedos con los de ella. «No es cuestión de ritmo», dijo suavemente. «Es cuestión de no dejar que nadie luche solo». El rugido de la Reina del Silencio, que antes inspiraba terror absoluto, ahora resonaba con un matiz diferente. Era un rugido compartido, una fuerza combinada con el humano que había elegido estar a su lado. La batalla de Astraube había terminado, pero algo mucho más importante había comenzado, la certeza de que ninguno de los dos volvería a enfrentarse al universo de manera individual. Mientras el humo se dispersaba y los restos de la flota enemiga flotaban en la órbita, Adrián y Salira permanecieron juntos, observando el horizonte estelar. La guerra no había acabado, ni los enemigos desaparecido, pero habían forjado una alianza que superaba cualquier amenaza. La Reina del Silencio ya no estaba sola, y el humano que todos esperaban que fuera su prisionero ahora era su igual, su compañero y su protección. El universo había aprendido una verdad nueva ese día. Incluso la reina más temida podía rugir junto a alguien que no le temiera. Y ese rugido compartido era más fuerte que cualquier miedo que alguna vez hubiera gobernado la galaxia. El silencio en la cámara de mando de la nave insignia era diferente esta vez. No había alarmas ni explosiones, no había traidores ni flotas enemigas al acecho. Solo el brillo de las estrellas lejanas reflejándose en los paneles de energía y el murmullo de los sistemas estabilizando la nave. Adrián y Salira permanecían juntos, observando la galaxia que ahora, de algún modo, les pertenecía. Después de la batalla de Astraube, la noticia se había extendido rápidamente. La Reina del Silencio no había sido derrocada, sino transformada. Su alianza con un humano había cambiado no solo su percepción del poder, sino la estructura entera del imperio. Los nobles restantes comprendieron que la autoridad basada en el miedo ya no era efectiva. Aquellos que habían sobrevivido comenzaron a seguir nuevas reglas, basadas en respeto y cooperación, mientras los mundos liberados empezaban a reconstruirse. Salira bajó la mirada hacia Adrián, un gesto que pocos habían visto en siglos. Sus ojos violetas, todavía llenos de intensidad y fuerza, mostraban ahora algo más, ternura y gratitud. «Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera caminar a mi lado y aún así mantenerme alerta», dijo suavemente. «Alguien que no solo sobreviviera a mi mundo, sino que lo entendiera». Adrián sonrió, dejando que su mano se deslizara sobre la de ella, entrelazando los dedos con delicadeza. «No vine a conquistarte ni a desafiarte», dijo. «Vine a verte. Y lo que hemos construido juntos, es mucho más grande que cualquier guerra o imperio». Ella inclinó la cabeza y permitió que por primera vez su cuerpo se acercara al suyo sin reservas. El contacto fue breve pero intenso, un momento de calma después de siglos de tensión y peligro. La guerra los había unido, la traición los había acercado, y la confianza mutua los había transformado. Mientras descendían hacia Astraube para reunirse con los líderes de los sistemas liberados, la reina observó la ciudad reconstruida que empezaba a surgir entre los escombros. Había estructuras nuevas, mercados que se reabrían, y ciudadanos que caminaban con esperanza en lugar de miedo. Adrián la acompañaba, y su presencia era un recordatorio constante de que el cambio era posible. «Mira lo que hemos logrado», dijo Adrián. «No solo sobrevivimos, sino que estamos dando esperanza a quienes nunca creyeron tenerla». Salira respiró hondo, un gesto que mostraba alivio y satisfacción. Nunca había experimentado algo así. La autoridad absoluta podía imponerse con miedo, pero la verdadera lealtad y respeto nacían del cuidado, de la comprensión y de la valentía compartida. Esa noche, en los jardines reconstruidos del palacio de Astraube,
Salira y Adrián caminaron juntos bajo la luz de las estrellas. Sus manos seguían entrelazadas, y sus miradas reflejaban la confianza que se había formado en medio de batallas, traiciones y desafíos. Los susurros de la corte ya no hablaban de miedo, sino de admiración y respeto. He aprendido algo contigo, dijo Salira. Que no necesito gobernar sola. Que incluso alguien como yo puede elegir confiar y amar. Adrián la miró con intensidad, la sonrisa suave iluminando su rostro. Y yo he aprendido que incluso el ser más temido puede ser también el más humano. Que la fuerza no está solo en el poder, sino en la elección de proteger lo que amas. Se detuvieron frente a la fuente central del palacio, donde el agua reflejaba las estrellas y el brillo de las estructuras reconstruidas. Sin decir nada más, Salira apoyó su frente contra la de Adrián. Sus respiraciones se sincronizaron, y por primera vez en siglos, la reina del silencio se permitió sentir. No había miedo, no había guerra, no había traición. Solo ellos, juntos, en un mundo que habían salvado y reconstruido. Los días siguientes se convirtieron en semanas de reconstrucción y celebración. Los sistemas liberados empezaron a rendir homenaje a la reina y a su aliado humano, reconociendo su valentía, su estrategia y el vínculo inquebrantable que los había salvado a todos. La corte finalmente comprendió que la verdadera fuerza no estaba en el terror, sino en la alianza, la confianza y la valentía compartida. Y en medio de todo eso, Adrián y Salira encontraron su propia paz. Compartieron risas, silencios, planes y sueños, construyendo algo más fuerte que cualquier imperio, una vida juntos, basada en respeto, confianza y amor. La reina del silencio, que había reinado durante siglos con miedo, ahora reinaba con justicia y sabiduría, y a su lado, el humano que no temía la muerte ni su poder era su igual, su compañero y su hogar. La galaxia podía temerla, admirarla, incluso respetarla, pero nadie podía negar la verdad más profunda. Salira había encontrado a alguien que no solo la entendía, sino que la amaba, y eso la hacía invencible. Bajo las estrellas de Astra V, entre el murmullo del agua y la luz de los sistemas estelares, Adrián y Salira se tomaron de la mano y dieron el primer paso hacia un futuro que habían decidido enfrentar juntos. La reina del silencio ya no estaba sola, y el humano que todos esperaban que fuera su prisionero había encontrado un hogar donde el amor y el poder coexistían, transformando la galaxia y sus corazones para siempre. El imperio estaba renacido. Y ellos también.